urgente. Alerta para todos los beneficiarios del Seguro Social. Se han anunciado posibles cambios muy importantes en la edad de jubilación y los beneficios asociados. Estos cambios podrían sin duda alguna tener un impacto significativo en su futuro financiero y obviamente en el futuro de su planificación de jubilación. Es esencial mantenerse informado sobre estos cambios, poder comprender cómo esto podría afectar sus beneficios y las decisiones que tome financieramente a largo plazo. Por ello, permanezcan atentos para recibir más detalles y asegúrense de estar al tanto de todas las actualizaciones relacionadas con los cambios que estaremos viendo en todo lo que va de este año 2024 y posiblemente 2025 con el programa más grande de los Estados Unidos, con el Seguro Social. Recuerden darle un me gusta a este video, suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones, ya que de este modo, cuando nosotros subimos información, a usted le va a llegar de primera mano. Pues así es, señores, los republicanos de la Cámara de Representantes dieron a conocer esta semana un plan que exige aumentar la edad de jubilación del Seguro Social. Mientras tanto, los demócratas y los defensores del programa están intensificando sus llamados a gravar los impuestos a los ricos para mejorar los beneficios. En la derecha hay una línea en la arena contra los aumentos de impuestos, fue lo que afirmó Emerson Sprague, director asociado de política económica del Centro de Política Bipartidista. Y pues del lado izquierdo existe la idea de que vamos a abordar este problema y no tocar los beneficios. Tanto el Seguro Social como el Medicare son programas que actualmente están enfrentando fechas de insolvencia inminentes, mientras que se proyecta que crezca el número de personas mayores que dependen de estos programas. Los fondos fiduciarios de los que depende el Seguro Social para pagar las prestaciones puede llegar a agotarse en la próxima década. Para los jubilados, eso puede equivaler a un recorte de beneficios del 23%. Para las parejas, en promedio, el doble del ingreso. Hablamos que puede resultar en un recorte de beneficios de hasta $17,400 anuales. Todo esto lo estimó el Comité para un Presupuesto Federal Responsable. El Fondo Fiduciario del Seguro Hospitalario del Medicare, que cubre la parte A del Medicare, podría también estar enfrentando la insolvencia para el año 2031. Mientras tanto, la Oficina de Presupuesto del Congreso proyecta que ahora la deuda pública estará creciendo hasta un 166% del Producto Interno Bruto hasta el año 2054, frente a aproximadamente 97% que estamos viendo en este último año fiscal. Esta semana el Comité de Estudios Republicano, un gran grupo de republicanos conservadores de la Cámara de Representantes, publicó una propuesta de presupuesto para el próximo año 2025, en la cual se incluyen reformas muy significativas para el Seguro Social y para el Medicare. El presidente Joe Biden, en su reciente propuesta presupuestaria, también describió amplios cambios que espera que se puedan realizar en estos programas. Los cambios que se promulgan en el Seguro Social y en el Medicare tendrán que ser bipartidistas. Cualquier tipo de política duradera con posibilidades realistas de ser aprobada por el Congreso tendrá que incluir de algún modo aspectos de ambos presupuestos. Pues bueno, el presupuesto republicano primero está pidiendo aumentar la edad de jubilación. Supuestamente, el presupuesto del Comité de Estudios Republicano exige hacer que la seguridad social vuelva a ser solvente. Las reformas se estarían implementando gradualmente y no afectarían a ninguna persona mayor que esté jubilada o esté próxima a jubilarse según el plan. En última instancia, el objetivo de estos cambios es hacer que el Fondo Fiduciario de Jubilación del Seguro Social sea sosteniblemente solvente. La propuesta de presupuesto de los republicanos exige modestos ajustes a la edad de jubilación para reflejar mayores expectativas de vida, aunque no especifica hasta qué punto podría aumentar la edad. La plena edad de jubilación del Seguro Social, cuando los beneficiarios pueden recibir el 100% de sus beneficios,
Actualmente es de 67 años para las personas nacidas en 1960 o después. Pues el plan también exige reducir los beneficios de la plena edad de jubilación para las personas que son de altos ingresos, al tiempo que también limita y elimina gradualmente los beneficios auxiliares para los cónyuges y dependientes de esos beneficiarios. El presupuesto no especificaba los umbrales de ingresos a los cuales se aplicarían esos cambios. Hay mucha voluntad y apertura en el lado republicano del pasillo para reducir los beneficios del seguro social para las personas con altos ingresos. La propuesta presupuestaria republicana prácticamente reestructuraría el Medicare para que los beneficiarios reciban subsidios de apoyo a las primas, los cuales podrían utilizar para pagar a través del Medicare tradicional, federal, o de los planes privados del Medicare Advantage. Según el plan, el monto de los subsidios se basaría en un punto de referencia, la cual se elegiría después de probar varias opciones. La propuesta que Biden lanzó se opone a los recortes de beneficios, pues este presupuesto describe las formas en que el presidente quiere abordar la inminente escasez de fondos que enfrentan actualmente tanto el Seguro Social como el Medicare, sin recortes de prestaciones. Es lo que afirma el presupuesto en materia de seguridad social. Los esfuerzos para privatizar el programa también están descartados. Para ayudar a compensar el déficit de la seguridad social, el presupuesto de Biden exige que los estadounidenses con mayores ingresos paguen su parte justa. Según su plan, nadie que gane menos de $400,000 pagará un centavo adicional en impuestos federales. La propuesta presupuestaria del presidente también exige mejorar los beneficios del Seguro Social y de Seguridad de Ingreso Suplementario, el SSI, para los jubilados y las personas con discapacidades, que son pues las que se enfrentan con los mayores desafíos para llegar a fin de mes. El presupuesto de Biden también apunta a apuntalar el Medicare de acuerdo con los cambios que propuso anteriormente. Esto incluye aumentar la tasa impositiva del Medicare sobre los ingresos del trabajo y no derivados del trabajo del 3,8% al 5%, solo para quienes ganan más de $400,000. Pues el plan de Biden no llega a especificar cómo es que restauraría la solvencia del seguro social con la combinación propuesta de aumentos de impuestos y mejoras de beneficios. Pues eso es lo que ha llevado a los republicanos de la Cámara de Representantes a afirmar en su propuesta de presupuestos. El plan de Biden recortaría los beneficios en un 23% en el año 2033. Esto lo hicieron en referencia a la fecha de agotamiento actual que está proyectada para el programa. Ellos afirman que podrían extender la vida del fondo fiduciario tanto del Medicare como del Seguro Social, de forma permanente y sin necesidad de recortar los beneficios, si los republicanos del Congreso se unieran a esta propuesta presupuestaria del presidente para aumentar los impuestos a los ricos. El presupuesto del presidente también establece claramente sus principios para fortalecer la seguridad social. Por otra parte, los demócratas se han quejado de que la propuesta presupuestaria republicana daría lugar a recortes de prestaciones con un valor de $1,5 billones, incluido pues el aumento de la edad de jubilación. ¿Cómo saben que estos recortes son impopulares entre el pueblo estadounidense? Entonces el Comité de Estudio Republicano no revela cuántos años aumentarían la edad, ni cómo eliminarían gradualmente otros beneficios. Lo que afirmó el representante John Larson, demócrata por Connecticut, en un comunicado con miembros de alto rango del Subcomité de Seguro Social de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes.